Bendecida noche. Mi nombre es Catalina Tamayo, de la congregación Tierra de Adoración, la cual soy hija espiritual de la pastora Alejandra Fernández y el pastor Juan Guillermo Hoyos. Hoy estaré hablando con ustedes, estaré brindando un devocional, en paz me acostaré, el cual va a ser especialmente de los jóvenes y para los jóvenes. Eh, la verdad me surgió mucho la inquietud y quería saber de cuántas veces habla en la Biblia de la juventud, pues de los jóvenes como tal. Esta inquietud fue acerca de una conversación que tuve un día con una gran amiga y llegamos al tema de ellos y del rechazo que los jóvenes tienen hacia el Evangelio de Cristo y por qué viene ello. Estábamos hablando pues como acerca del temor que ellos tienen y la curiosidad del mundo, de probar las cosas del mundo. En la palabra del Señor habla de sus hijos en diferentes etapas de su vida, ¿cierto? Especialmente de los niños y de los jóvenes. Los jóvenes a veces piensan que no van a ser útiles sino hasta cuando estén en una edad avanzada o de pronto hayan terminado la universidad, ya se hayan casado, bueno, entre otras cosas. Bueno, en este momento voy a hablar de algunos de, de los jóvenes en los cuales se habla en la palabra del Señor, como para no extenderme mucho. Ya quisiera hablar yo de esos 69 jóvenes, pero bueno, estaré hablando de unos pocos. Voy a empezar con David. En Samuel 16, 1 hasta el 13, habla de David y cómo lo describe Dios. Eh, ¿Por qué voy a hablar de ellos? Porque antes de empezar el texto estaba diciendo que los jóvenes no se creen útiles. A veces creen que los jóvenes tienen que ser feos, tuertos, muecos. Bueno, es una representación fea de un joven enfermo en una silla de ruedas, me hago entender. Ellos creen que un hombre apuesto y hermoso o una mujer, una princesa preciosa, no tiene que estar metida en las cosas que el Señor ha venido pidiendo para ellos y para Él, ¿cierto? Y mire que aquí en la palabra del Señor lo describe como un hombre, un joven trigueño y apuesto, de hermosos ojos. Este joven entre los 10 y 15 años aproximadamente fue cuando luchó contra Goliat, que se le dio como esa, eh, cuando Dios le pidió que estuviese enfrente de esta petición, fue utilizado por Dios en esa edad aproximadamente. Voy a hablar también de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres amigos, los cuales ellos fueron secuestrados, ellos fueron tomados como rehenes. Ellos tenían aproximadamente en ese entonces unos 17 años. Llenos de fe inquebrantable, estos fueron amenazados de muerte por el rey Nabucodonosor, el cual quedó impactado y sus ojos fueron abiertos después de que la venda que lo estaba cegando a él y a su pueblo cayera. Y él reconoció delante de todo el mundo que Dios estaba vivo y también al mismo tiempo enalteció con orgullo la lealtad de estos tres chicos. Ellos tenían una lealtad y una firmeza, no era negociable la fe, no era negociable el seguir a Dios y cumplir con sus mandatos. ¿Y qué hizo Dios? Por el contrario, mostró. Esto en Apocalipsis 19:16 habla, Dios es rey de todos los reyes y señor de todos los señores. De allí, de estos jóvenes, nadie dijo que eran viejitos, que ya estaban por fallecer, que no. También la palabra del Señor habla de sus ancianos, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a ver muchos más.
y en los cuales los jóvenes a veces no se identifican lo importante y valiosos que ellos pueden llegar a ser en las manos del Señor y ante todo serle leal y fiel a Dios. José en Egipto, este era el hijo de Jacob. Él tenía solo 17 años cuando terminó al cuidado de la casa de Potifar. Este joven se comportó a la altura y con gran lealtad hacia ese rey, pero más hacia Dios. Cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, él nunca exclamó y ni tampoco se excusó con esa famosa palabra que dice que la carne es débil, sin contar que las escrituras dicen también que esa mujer era hermosa, la esposa de Putifar. Él siempre se mantuvo recto y por ello Dios fue glorificado en la vida de José e incluso de su familia y de toda esa tierra que que Dios utilizó a José, ¿verdad? También el niño Samuel, ese profeta que fue muy respetado en el tiempo de la transición entre los jueces y la monarquía, pero todo empezó cuando él solo era un niño. También vemos en la escritura la criada de la mujer de Naamán. En Segunda de Reyes 5:2 hablan de ellos. Esta joven mantuvo, estuvo en una conversación en la cual ella aportó acerca de que ella sabía que había un Dios, el Dios vivo, el cual el profeta Eliseo le servía. Y fue allí cuando ella decidió hablar y socializar en ese momento, en medio de esa conversación, para que este hombre fuera y se pudiese curar de la lepra, entrando 7 veces al río Jordán. Y él así siguió su consejo, la escuchó y fue una joven la que fue en ese momento la que le brindó ese mensaje. Ella fue útil en las manos de Dios. Y el hombre escuchó y asimismo pudo ir ante Eliseo, el profeta, el cual le habló del Señor. Ojalá todas las muchachas de nuestra generación tuviesen la misma clase de confianza en el Señor. Asimismo tenemos a Jeremías el profeta, en Jeremías 1:5. El Jeremías era alguien muy parecido a Juan el Bautista, jóvenes solo usados por Dios. Daniel en Babilonia, un muchacho escogido para cargos especiales. Este joven nos muestra ese ejemplo, testimonio, donde el Dios de Israel a los calderos, o sea, los hijos e hijas de Dios, somos llamados a ser buenos estudiantes y trabajadores infatigables, a trabajar para la gloria del Señor, porque la pereza es un gran pecado que los jóvenes cristianos debemos evitar. El chico que estuvo dispuesto a dar los panes y los 2 peces, esto lo encontramos en Juan 6:9, era un jovencito el que estaba al lado de Jesús y él estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía en sus bolsillos, todo lo que tenía en su mochilita. E incluso los mismos discípulos pudieron menospreciar la ofrenda, pero Jesús, Cristo, no la despreció. Él tomó esa ofrenda, la usó y la multiplicó. ¿Quién era ese chico? La verdad, él solo se dejó usar por el Señor. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos que ser famosos para ser usados. Dios solo nos usa y es simplemente dejarnos usar, jóvenes. El apóstol Juan, eh, lo dicen los eruditos bíblicos, que él era el más joven de todo el grupo, aproximadamente tenía 17 años. Qué alegría empezar con Cristo, jóvenes, en una edad en la que solo Dios le gusta y Él se goza de nosotros en la juventud. Cristo usó la vida de Juan de una manera muy especial, la usó como un gran predicador.
También Timoteo el pastor. En 1 Timoteo 4:12 hablan de este joven. Él tenía aproximadamente 25 años cuando empezó a pastorear. Llegó a ser la columna y el gran ejemplo de todo un pueblo, la iglesia de Éfeso. Fue el ejemplo, fue como un creyente de la palabra. Su buena conducta, el amor, su espíritu, la fe y la pureza, Dios lo usó para edificar la iglesia de Cristo. Bueno, ¿a qué voy con todo esto, hermanos, jóvenes? La conclusión de esta palabra esta noche es que Dios decide levantarte, joven, que seas dedicado a la santidad y a las cosas de su reino. Eso es lo que Dios quiere, que no saquemos más excusas, porque la verdad, chicos, padres, madres de familia, jóvenes, en este mundo, el que quiere vivir para sí mismo y entregarse a las pasiones vergonzosas que hay en el mundo, ya hay suficientes, chicos, sería como entrar a una moda, sería como entrar a la moda del mundo. La verdad, ver jóvenes diferentes, un joven que se levanta con Dios, se acuesta con Dios en su boca, hay muy pocos. E incluso nosotros dentro de la misma congregación, como chicos, como jóvenes, debemos trabajar para ello. Bueno, con esto me despido y que sea el Padre Celestial tocando a nuestros chicos, que sean como estos ejemplos que están plasmados en la palabra del Señor, pero que queremos verlos plasmados en nuestras mentes y en nuestros corazones, que ellos sean y consideren, que ellos más bien consideren que servirle a Dios es lo primero que deben hacer, porque por medio de esto van a ganar el amor verdadero del Padre Celestial. Bueno, bendecida noche, Dios les bendice enormemente. A todos un abrazo gigante. La paz de Dios esté con ustedes.